Bienvenidos a un episodio de Mentes Creativos. Estamos en esta ocasión desde Barcelona transmitiendo para todos ustedes y tenemos por aquí a una súper invitada que tenía muchas ganas de entrevistar desde hace mucho tiempo. Ella misma se describe en su libro Mamá Voz como una marketera muy inspirada por la vida, pero sobre todo es una persona que no tiene vergüenza para nada. Y estamos aquí con Laia Arcones. Muchas gracias, Laia, por la oportunidad de entrevistarte y de estar aquí contigo el día de hoy. Un placer, Anel, poder compartir este podcast. Y el tema de la vergüenza, ya te digo que se trabaja, ¿eh? Sí, ya lo comentaremos el día de hoy en este podcast. Hablaremos sobre la creatividad y la maternidad, si llevarán de la mano o no. Y también se llevará de la mano el hecho de ser una mujer empoderada, ser una mujer profesionista y ser madre a la vez. Eso es complementario, lo descubriremos en este podcast. Quédense con nosotros. Y bueno, Laia, yo también sé que eres una aguerrida acerca de los derechos de la mujer y acerca de darle visibilidad a mujeres. Y quiero preguntarte, la primera pregunta con la que arrancamos este podcast es que tú me comentes qué importancia tiene la visibilidad femenina en la actualidad. Totalmente, una de las frases que a mí más me inspiran es: si no te ven, no existes. Y realmente creo que las mujeres hemos sido educadas en muchos casos para ser invisibles, ¿no? Siempre en segunda línea, siempre de alguna manera como al servicio, pero nunca protagonistas. Sí. Y esto ha hecho que a lo largo de la historia, de forma recurrente, se haya invisibilizado el talento femenino. Incluso pues, autoras, escritoras, inventoras han utilizado seudónimos masculinos para que su trabajo pudiera ver la luz y pudiera ser tenido en cuenta. Por lo tanto, siento que las mujeres, para romper todas estas desigualdades en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Sí o sí tenemos que tomar las riendas de nuestra visibilidad de forma proactiva. Claro, totalmente, porque y más en este momento en donde también los movimientos femeninos han cobrado muchísima más fuerza, es momento de abrirte un poco más en este sentido. Pero aquí la visibilidad femenina también es una cuestión que no solo concierne a la mujer, sino también al hombre. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es el rol masculino en esta visibilidad? La visibilidad al final es un poco trabajar estos estereotipos no normativos, ¿no? Empezar a visibilizar referentes no normativos, ya sea pues hombres que son enfermeros, ¿no? Que cuidan a personas, o mujeres que pueden ser ingenieras, que pueden ser lo que quieran, ¿no? Al final se trata de romper estas cajas que socialmente nos han impuesto de las mujeres son así, los hombres son asá, y nos han hecho creer, ¿no? que esa etiqueta es la que nos identifica como personas, cuando realmente somos mucho más que esa etiqueta. Por lo tanto, cuando hablamos de visibilidad, para mí la visibilidad empieza por dentro. Claro. La visibilidad empieza a verte a ti, reconocer tus talentos, reconocer tus logros, trabajar tu mentalidad y a partir de aquí poder proyectar todo eso que eres como valioso, como única hacia afuera. Y los hombres son también aliados, ¿no? De esa visibilidad y por lo tanto es imprescindible que sean aliados activos que ayuden a romper esos referentes a estos nuevos conceptos de nuevas masculinidades, ¿no? Que están saliendo también hoy en día. Claro. Y que de alguna manera juntos y juntas podamos romper estas cajas, estos moldes que nos encarcelan y que nos encorsetan en estereotipos obsoletos. Claro. ¿A qué se enfrentan las mujeres hoy en día en términos de estereotipos, por ejemplo? Realmente vivimos en una sociedad que en general pensamos que aquí en España, por ejemplo, y esto ya está superado, ¿no? Pero hay estudios que hablan de que la brecha de género aún faltan 170 años para que se cierre esa brecha. 170 años. Entonces, realmente pensamos que ya hay igualdad,
pero cuando veamos los datos vemos que el 92% de las jornadas reducidas las siguen cogiendo mujeres. Vemos un montón de cifras, ¿no? Que pues muchas madres que renuncian a sus carreras profesionales cuando son madres, personas que creo que es un 54-56% de mujeres que han visto, ¿no? y certifican que sufren discriminación en sus sitios de trabajo en mayor o menor medida. O sea que al final vivimos en un mundo donde todos y todas queremos impulsar esa igualdad y creemos en este valor y creemos en una sociedad libre donde cada persona pueda ser lo que quiera ser, pero hoy en día hay muchísimas barreras, muchísimos patrones replicados, ¿no? de esa herencia que tenemos, que siguen clasificando a las mujeres como cuidadoras, amables, obedientes, sumisas y de alguna manera no siendo las protagonistas de su vida, no pudiendo elegir sobre su carrera profesional, sobre sus límites. Y bueno, y etc., ¿no? Podríamos continuar aquí con la lista que nos encorseta. Bueno, Laia, yo te quiero comentar una cosa, no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando volvía de mi baja laboral, yo sentí esa, o sea, desigualdad que tristemente hay todavía y no la sentía antes acerca de las diferencias entre el trabajo que tiene un hombre y el trabajo que tiene una mujer, y cómo nosotras como mujeres y como dueñas y señoras de casa y de hijos y tener una vida feliz con nuestra pareja, pues nos vemos día a día discriminadas. O sea, a mí me pasó y fue muy fuerte ese salto de ser madre y no serlo y volver a trabajar y que, o sea, que se nota bastante. No sé si a ti te pasó. Totalmente. El sesgo de maternidad es uno de los sesgos más claros, más identificados. Es autosesgo, o sea, nosotras mismas a veces decidimos renunciar, ¿no? Por esa presión social. Y después también es un sesgo social, ¿no? Que nos ponen esa etiqueta de como ya es madre, ya no le interesa su futuro profesional, ya no está tan implicada, claro. Lo más importante son sus hijos. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Es lo que decimos, no es blanco o negro, ¿no? Se trata de utilizar esta experiencia que nos da la maternidad, como muchas otras experiencias de la vida, pero en este caso la maternidad, para realmente darnos cuenta que es un plus, ¿no? Que nos suma a nuestra mochila de recursos, que nos permite desarrollar habilidades, creatividad, habilidades sociales, paciencia, ¿no? Claro. Por lo tanto, es importante que seamos nosotras las primeras que tengamos claro que esta experiencia es un plus y que expresemos nuestros deseos, nuestras ambiciones profesionales, ¿vale? Claro. Para que nadie elija. Entonces necesitamos verbalizar, necesitamos poner encima de la mesa qué es lo que queremos conseguir y no dar por supuesto que ya se sobreentiende, ¿no? Que si, igual que damos a veces por supuesto que si hacemos un buen trabajo ya se darán cuenta, que no es así. Si somos madres y no verbalizamos nuestras aspiraciones profesionales, no nos las van a adivinar, no existe la telepatía. Claro. Por tanto, ese ejercicio de pedir lo que queremos, dejar claro cuáles son nuestras ambiciones, nuestras expectativas, creo que también es básico y ayuda a que estos sesgos de alguna manera pues se amortigüen. Claro, también un poco la familia, ¿no? El rol del padre o del rol del marido en esta cuestión es muy importante, porque también no los tomamos en cuenta, ¿no? Muchas veces. Yo en esta ocasión quiero dar muchísimas gracias a mi marido que está en casa cuidando del chico, y que estoy yo aquí ahora como al frente de esta profesión. Y él está en casa cubriéndome las espaldas un poco. Siento que también es mucho eso, ¿no? El tener un buen equipo. Totalmente. Hacer equipo, esa corresponsabilidad, al final es imposible que las mujeres podamos seguir creciendo profesionalmente si no soltamos y si no compartimos también esas responsabilidades, que al final está claro que somos igual de responsables siendo padre que siendo madre. Y también ese perder el miedo a pedir ayuda, a delegar, a
al no hacer y exigir, ¿no?, que nuestras parejas hagan. Claro. Creo que eso también forma parte de este cambio, de esta nueva mentalidad y de estas oportunidades que tienen también los hombres para poder ser padres conscientes, padres presentes, poder estar ahí con sus hijos y sus hijas y también gozar, ¿no?, de estos beneficios que aporta esta experiencia. ¿Y cómo podrían las mujeres romper esos estereotipos? ¿Tú cómo crees que se puede hacer esto? Los sesgos inconscientes son inconscientes, entonces los tenemos muy mamados, muy interiorizados. Sí. Hacemos muchas cosas por estos hábitos que hemos aprendido y no nos damos cuenta que están ahí. Entonces, para mí, el primer paso es poner conciencia, darnos cuenta de como mujeres, esa etiqueta que tenemos de mujer, de entrada a nosotras mismas, de qué manera nos puede estar limitando, ¿no? De qué manera nos puede estar haciendo decir, ostras, yo me tengo que vestir de esta manera, yo tengo que relacionarme con estas personas, yo tengo que actuar como mujer, como madre, como amante, como compañera, claro, bajo estos patrones y empezar a tomar conciencia de realmente es lo que quiero, es quién soy, es hacia dónde quiero ir, es lo que me ayuda o no, ¿no? Claro. Este es el proceso de empoderamiento, ¿no?, que pasa por ese primer paso de autoconfianza y autoconciencia. Claro. Y también entre mujeres apoyarnos, ¿no? Porque, bueno, yo siento que también mucho viene por ahí que patrones machistas que son igual preconcebidos por las mismas mujeres hacen que entre nosotras mismas nos lastimemos y nos pongamos el pie muchas veces. Entonces también por ahí va un poco el apoyo, ¿no?, entre nosotras, el darnos, como decimos en México, echarnos porras, decirnos que podemos. Y por eso me encanta tu trabajo, porque tú haces visibles a muchas mujeres y das mucho poder a esas cuantas que no se sienten valiosas y que realmente lo son. Es un proceso realmente fantástico, ¿no? Cuando ayudas a una mujer a darse cuenta de esos talentos que ella no ve, a darse cuenta de esos superpoderes, ¿no? Esas habilidades, esos logros de lo que ya ha conseguido y al final poner luz ahí y significa empezar a compensar esta mentalidad negativa, ¿no? Empezar a nutrirla de abundancia, empezar a nutrirla de todo lo que sí has logrado, todo lo que sí has podido, sí, y iniciar ese proceso que al final es un proceso de mentalidad, pero que realmente acabamos siendo parte de lo que pensamos y de lo que creemos que somos. Por lo tanto, si conseguimos modificar esto, es muy poderoso porque nos estamos convirtiendo en una nueva persona, ¿no? Exactamente. Entonces, este proceso de acompañamiento siento que es súper nutritivo, súper gratificante, sí, ayudar a las personas a poner encima de la mesa, claro, todo lo que ya son, todo lo que ya han logrado para que empiecen a aceptarlo, a creerlo y a partir de ahí lo que creas, ¿no? Lo Exacto. Que tú crees hacia adentro también lo proyectas hacia afuera. Y cuando tienes claro que esto no va de ti, esto no va de ego, esto no va de ser el centro de atención, sino que esto va de ser útil, de aportar valor y que esto pasa sí o sí por proyectar y liderar tu visibilidad, empiezas a perder esos miedos y a darte cuenta que si tú lo que quieres es dejar huella, generar impacto, ayudar a otras personas, realmente es egoísta callarte, esconder, no atreverte, claro, porque todo esto lo único que hace es retener tu talento y no permite que lo puedas compartir. Exactamente. Y es un cambio de perspectiva en cuanto al cuento que nos han ido contando, ¿no? De cómo visibilizarnos, de cómo comunicar, de cómo ponernos en valor. Sí, exactamente. Y bueno, tengo aquí en mis manos tu libro, Genialidad, de verdad que deben de comprarlo, amigos. Yo hace un tiempo, por mucho yo creo que este va a ser el podcast más personal acerca de mí, porque me voy a abrir mucho en cuestión de mi maternidad, cómo la he vivido también y bueno, pues que los que no saben, pues yo soy madre de un niño de 2 años y cuando estuve en un proceso de mi vida en el cual no sabía en qué punto de mi vida estaba, era en una etapa turbulenta, yo hablé con Laia. Y le pregunté por su libro, oye, ¿dónde puedo comprarlo? Porque la verdad es que no sé qué quiero de mi vida en este momento. O sea, tengo mucho potencial, lo sé que tengo mucho potencial.
Y también quiero ser madre, o sea, ¿cómo puedo hacer para hacer las dos cosas a la vez? ¿Es posible? Y bueno, ella aquí en su libro Mamá Voz nos habla acerca de todas estas cuestiones y quiero que me digas, ¿es posible ser madre y ser una mujer exitosa? Totalmente. De hecho, el éxito no tiene sentido en cuanto a definición si no te permite sentirte completa en todas tus áreas, ¿no? Y por lo tanto es imprescindible que si para ti el éxito es poder compaginar y poder tener una familia, poder acompañar a tu familia y a la vez poderte sentir realizada profesionalmente, no podría ser éxito si no puedes tener todo en su cierta medida. Hay que, como todo, la vida no son blancos ni negros, se trata de grises y ayudar a gestionar esos grises, a poder hacer posible esos grises es un gran reto. La maternidad es un gran reto, no nos engañemos, ¿no? Sí. Nos venden una maternidad de fantasía, total, de que hemos venido a este planeta a ser madres, es instintivo, todo va a fluir de forma natural y te encuentras con un bebé que llora, que todo el rato te demanda, que todo el rato quiere estar contigo, sí, no te deja levantar la cabeza, sí, y cuando son muy pequeñas, pues es especialmente intenso y después la intensidad va cambiando, ¿no? Ya no es tan física, sino que se vuelve más mental. Sí. Yo soy totalmente creyente de que sí se puede, de que se puede ser madre, de que se puede ser profesional, de que se puede aspirar a tener esa realización como madre y como persona y también a construir nuestra propia definición de éxito. Claro. Porque nos han vendido un éxito que a lo mejor es pues, ser jefa de una gran empresa, de una multinacional, de ganar muchos ceros. Pues a lo mejor ese no es el tipo de éxito que tú quieres, ¿no? Claro. Por lo tanto, creo que el éxito empieza por conectar con lo que para ti realmente es importante, sí, y a partir de ahí buscar esos equilibrios que te permitan que lo importante sea lo importante. Exactamente. Bueno, y hablando de creatividad, porque pues sabes que este podcast es creatividad pura, ¿tú crees que la creatividad existe en ser madre? Totalmente. O sea, para mí no hay mayor zona de expansión de la creatividad que cuando sales de tu zona de confort. Claro. Si estamos siempre en bucle haciendo lo mismo, pues al final tenemos X ideas limitadas, ¿no? Pero cuando somos madres sufrimos una experiencia transformadora, sí, a nivel mental. También hay muchos estudios que hablan de la neuroplasticidad del cerebro, de cómo, sí, evoluciona, de cómo se transforma, pero a nivel personal, ¿no? Esa experiencia que se suma. Sí. Nos permite vivir nuevas experiencias, situarnos en diferentes puntos de vista, ¿no? Yo siempre digo que nunca he entendido tan bien a mi madre hasta que no he sido madre, ¿no? Total. Entonces, toda esta apertura mental de salir de tu zona de confort, ahí es donde está el crecimiento, ¿no? Nada crece en tu zona de confort, todo, claro, es hacia afuera y entonces en este proceso desarrollamos y activamos muchísimo nuestra creatividad. Y es un día a día continuo, ¿no? O sea, desde cómo se va a comer la comida el niño hasta cómo se va a dormir, cómo hacer para que quiera ser, no sé, más creativo él mismo. Son muchos procesos en los que una madre pasa todos los días para hacer que las cosas sucedan en casa, ¿no? Totalmente, esos retos diarios, ¿no? Que nos, sí, están constantemente, pues eso, empujando fuera de la zona de confort, estando muchas veces en situaciones de conflicto, de incomodidad, situaciones nuevas. Creo que son experiencias claras de cómo desatamos esa creatividad para solucionar este problema y también conectar un poquito con el niño o la niña interior, sí, que tenemos, ¿no? Porque vivimos en un mundo, en un contexto muy desconectados de ese niño y de esa niña interior. Es como que eso nos infantiliza, que no es, sí, no es de adultos y no es real, ¿no? Claro. Realmente cuando conectas con la inocencia de los niños, con el ingenio, ¿no? que sí, pueden tener, el hecho de ser padre o madre te permite acercarte, ¿no? A toda esta experiencia, recordar también tu propia experiencia y realmente activar estas habilidades. Y en cuestión de creatividad, por ejemplo, también en tu libro hablas mucho acerca de cómo empoderarte en el trabajo, ¿no? O sea, para llegar y nos relatas aquí 88 estrategias para poder ser una mamá voz. Entre esas 88 estrategias, cuéntanos un poco
¿cómo podemos ser creativas al ir realizándolas para ponernos activas en ese sentido? Para mí, para empezar, es un tema de cambiar rutinas, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo, al final estamos mermando nuestra creatividad. Entonces creo que es súper interesante cambiar rutinas, elegir relacionarnos con personas diferentes, elegir hacer actividades diferentes, todo esto, ¿no? Que en nuestro rol de madre, nuestro rol profesional también aplica. Sí. Este es un punto importante. Después también creo que es importante entender cómo nos podemos inspirar con otras personas. Claro. A veces parece que tengamos que tener ideas 100% puras, ¿no? Que tengan que salir de una reflexión, un momento ajá mágico. Claro. Y muchas veces no es así. Yo siempre digo que la suerte, cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Sí. Por lo tanto, que la suerte nos coja trabajando implica estar constantemente pues, buscando información del sector, inspirándonos en personas que nos gustan, que a lo mejor son de otros ámbitos, pero ahí también nos nutren. Claro. Y todas estas actividades acaban ayudando a ampliar nuestra creatividad y poder proyectar soluciones mucho más innovadoras, mucho más empáticas, mucho más centradas en las personas, mucho más entendiendo la diversidad, ¿no? También que al final somos. Tiene que ver con, bueno, también mencionas un poco en tu libro de Mamá Voz acerca de la mamá millennial, porque la mayoría de esta generación, o bueno, todas las de esta generación somos ya mamá millennials. ¿Tú crees que exista algún punto creativo entre esta generación y las generaciones anteriores para la crianza o no tiene nada que ver? Todas las generaciones al final hemos vivido momentos históricos diferentes que nos han podido marcar, ¿no? Más o menos. Y yo sí que siento que hoy en día la generación millennial es una generación donde aboga y donde realmente lucha de una forma más consciente por ese valor de la libertad, ¿no? De poder vivir a nuestra manera, de poder hacer las cosas desde nuestra perspectiva, de poder romper ciertos patrones creados anteriormente para poder abrazar, ¿no? Esa diferencia y poder ser más auténticas, más únicas. Entonces yo creo que como madres también hemos vivido este impasse en cuanto a la educación tradicional y yo de hecho desde que mi hijo y mi hija se llevan 2 años, pues desde un nacimiento a otro ya habían cosas que habían cambiado, ¿no? Sí. Estamos en un momento de cambio exponencial y creo que nosotras también estamos ya creadas y adecuadas para poder ir fluyendo, para poder ir adaptándonos y sobre todo para poder decidir qué es lo que sí queremos, qué es lo que no, tener mucha más conciencia en de qué manera nos creemos la información que consumimos. Sí. Y esto también creo que nos hace ser pues madres de alguna manera un poco más guerreras, ¿no? Uh-huh. Que lideramos a nuestra manera, que sembramos la maternidad, que la queremos vivir a nuestra manera y no queremos que nos impongan desde fuera estos estereotipos de lo que se espera de la madre profesional, que nos hagan elegir entre ser madre o tener una carrera. Y esto parte también un poco de este sentimiento, ¿no? de desarrollado por lo que hemos vivido como generación. En tu caso, ¿tienes procesos creativos en casa que lleves con tus hijos como madre o incluso tú en el día a día tienes algún proceso creativo que nos quieras compartir que aplicas? Yo me inspiro mucho en personas de mi entorno, personas que son para mí referentes y a partir de ahí modelo, ¿no? Uh-huh. y duplico para poder crear mi propio mundo, mi propio universo, mis propios contenidos, mis propias experiencias formativas, un poco inspirándome en referentes, ¿no? Al principio, cuando creo que no dominas una materia, ¿no? Creo que es súper, súper básico esa curiosidad por aprender de las personas que lo están haciendo como a ti te gustaría, ¿no? Sí. Y de alguna manera proyectarte hacia allí. Cuando ya te estás proyectando hacia allí, entonces utilizas diferentes referentes de diferentes, de música, de cine, o sea, todo de alguna manera se convierte en referente. Uh-huh.
Y esto creo que es lo interesante, ¿no? Poder estar abierta a buscar inspiración, pero no a personas de tu mismo sector, sino a cualquier otra persona, cualquier otro profesional que te llevas esto, que lo traduces y te lo llevas, ¿no? A tu terreno. Por ejemplo, en verano pues estuve de vacaciones en Burdeos y fuimos a un museo que se llama el Museo del Vino. A mí me fascinó la experiencia de ese museo, cómo trabajaban con olores, con proyecciones audiovisuales. Entonces, de allí yo cogí como muchas ideas para mis propias experiencias que no tienen nada que ver con el vino, claro, ni con el... Pero sí que de alguna manera aprendes a inspirarte, ¿no? De diferentes fuentes para crear tu propio cóctel y poder crear tu experiencia. Lo haces tuyo y lo traes a tu terreno, como quien dice, ¿no? Totalmente. Estupendo. ¿Y en casa con tus hijos tienes algún proceso creativo para que enseñarles también a ellos a ser más creativos o que empiecen en este mundo también a conocer nuevas cosas? Yo tengo la suerte de tener un padre y una madre que son artistas. Ay, bueno. Entonces mis padres siempre, aunque yo no pinto ni hago nada relacionado con artes visuales, pero siempre me han inculcado perder el miedo a probar, ¿no? Perder el miedo a experimentar, perder el miedo a disfrutar del jugar, ¿no? De los procesos. Y esto es un poco también lo que veo que acabamos trasladando, ¿no? Al final un poco como familia también a mis hijos, ¿no? El perder el miedo a experimentar, a probar, a tocar, a hacer, ¿no? Y a partir de ahí pues descubrir y ir desarrollándose y ir aprendiendo y ir creciendo. No, y cuéntanos un poco, porque también la culpa es algo que nos afecta a todas las mujeres. O sea, no creo que haya una madre que no haya tenido culpa en su vida. Y la culpa es algo que se trabaja día a día, ¿no? ¿Cómo puede hacer una madre para no sentirse culpable por realizarse profesionalmente y abandonar entre comillas a su familia por dedicarse a una profesión? Esa dualidad del bien y el mal entre que lo que estás haciendo en tu vida. Al final la culpa hay que entenderla un poco como ir a veces contra ese estereotipo que nos han vendido o ir contra nuestros propios principios. Entonces creo que la culpa es sinónimo a veces de incoherencia, de no sentirnos coherentes. Sí. Y creo que poner luz ahí y entender por qué no me estoy sintiendo coherente, si es por un estereotipo impuesto, por una creencia impuesta social en la que realmente no estoy de acuerdo. Por lo tanto, creo que es importante entender que la culpa es sinónimo de sentir que no estamos siendo coherentes y que cuando empezamos a poner luz y a trabajar el por qué hacemos las cosas, por qué quiero trabajar, por qué quiero hacer este horario, qué propósito hay detrás, lo que me aporta, lo que me realiza, cuál es el tiempo que quiero destinar a mis hijos, de qué manera quiero estar presente con ellos. Y empezamos a poner toda la información de una manera más objetiva encima de la mesa. Empezamos a ver yo digo que es como una flor, ¿no? Uh-huh. Que al final todas nuestras áreas, todas nuestras facetas, y ya no solo profesional y personal, hay mucho más ahí, ¿no? Hay una parte de autocuidado, de aprendizaje, de también, no solo somos madres, también somos hijas, ¿no? Uh-huh. Varios roles, ¿no? Claro, el tema de la salud, de la economía, ¿no? Entonces, ver que todas estas facetas se nutren entre ellas y gracias a poder pues ser madre y desarrollar esta experiencia de la maternidad, pues podemos disparar nuestra creatividad, podemos disparar ciertas habilidades, podemos entrenarlas, ¿no? Que también nos sirven a nivel profesional. Gracias a nuestra experiencia profesional podemos garantizar a nuestros hijos X medios, podemos también sentirnos realizadas profesionalmente y ser ejemplo para ellos. Entonces, cuando empiezas a analizar de forma un poco más objetiva por qué quieres hacer todo lo que quieres hacer, de qué manera y cuáles son tus límites para tener ese equilibrio, uh-huh, realmente empieza a desaparecer la culpa y empiezas a sentirte coherente, a tomar las riendas de tu vida y a entender que lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo has decidido tú, ¿no? Uh-huh. Y no está pasando porque la vida te ha llevado a ello, sino que estás siendo consciente de qué decisiones estás tomando, por qué, y a partir de ahí ese sentimiento pues empieza a mermar, ¿no? A aflojarse, uh-huh, y también dejamos de darle tanta importancia a las voces externas. A menudo nos dejamos llevar por
nos sentimos mal por esos comentarios de nuestras madres, de nuestras suegras, de nuestras hermanas, de nuestras amigas y al final cada persona pues lleva la maternidad o materna, ¿no? Como quiere, y hay muchas maneras de hacerlo. Y es verdad que y en muchos estudios, ¿no? Se ve que ese sentimiento de culpa muchas veces viene causado por nuestro entorno más próximo, ¿no? Sí. Esa familia que nos protege, que nos quiere, esas amigas, ¿no? Que nos Sí. quieren cuidar y que nos están todo el día recomendando lo que deberíamos hacer. Sí. Y creo que también empezar a entender que yo tengo el poder sobre mi vida, yo decido qué voces escucho, de qué manera, qué impacto quiero que tengan estas voces, Sí. también es un proceso de empoderamiento y nos Sí. ayuda también a deshacernos de esa culpa. Claro. Bueno, en mi caso particular, cuando yo contacté contigo fue porque también estaba en ese proceso de culpa mucho. Volví de la baja de maternidad y empecé a hacer uno que otro trabajito, pero era muy complicado, o sea, para mí era una experiencia muy dura porque exactamente es como tú dices, te venden la maternidad como algo maravilloso, como todo es hermoso, que lo es, pero es muy duro al principio dar luz a tu hogar. Muchas veces estás muy cansada para hacerlo y yo a la vez tenía muchas ganas de seguir trabajando, pero me sentía agotada. Y cuando empecé a hacerlo, empecé a dejar un poco más tiempo a mi hijo con mis suegros o con mi marido o con mi madre y me sentía culpable, o sea, yo me iba a trabajar, pero yo decía, es que no puedo dejarlo, es que estoy haciéndolo mal, es que, y sabes, me invadían muchísimas dudas acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal en mi vida, hasta que, bueno, también que leí tu libro. Y me dio luz para seguir en el camino y decir, bueno, que ahora estoy aquí en Barcelona contigo a 2 años de haber dado a luz a mi bebé. Y bueno, pues que te agradezco muchísimo tus consejos, tu forma también de ver la vida y también que la culpa, hacernos entender un poco cómo manejar esa culpa. Es maravilloso todo esto. Y bueno, Laia, para un poco finalizar la entrevista, quiero que hagamos un ejercicio, bueno, es como una fase del podcast que se llama Rompiendo Mitos. Entonces vamos a romper mitos acerca de la visibilidad femenina y de la maternidad, ¿vale? Vale, genial. Bueno, derribando mitos con Laia Arcones, estamos aquí. Yo te voy a decir la frase y tú me dices verdadero o falso. Vale. Según sea, y si quieres dar una explicación, pues ya tú la das. Las mujeres exitosas han sacrificado su vida personal. Falso. Totalmente. Esto es una creencia limitante y hay muchas mujeres que están felices de su vida y de su éxito y justamente para ser exitosas no han tenido que renunciar a nada. Estupendo. La segunda, la visibilidad femenina es una moda o tendencia temporal. Totalmente falso. Al final se trata de un proceso de conciencia, de empoderamiento. Esto no es nuevo, lleva toda la vida, ¿no? Siendo una lucha que ha sido callada, que ha sido cada vez más silenciada y ahora estamos en un momento donde hay más visibilidad de referentes no normativos, donde se habla más, ¿no? De este movimiento, sí. pero no es nada nuevo. La tercera, las mujeres deben adaptarse a los estándares masculinos para tener visibilidad. Totalmente falso y verdadero, te diría. Te diría que aquí tenemos que jugar con estrategia y a veces nos puede interesar tener una energía, unos valores más asociados a lo masculino y a veces más a lo femenino. Vale. La visibilidad femenina es un privilegio y no una lucha. Yo no creo que sea ni un privilegio ni una lucha. Yo creo que es un derecho que tenemos y que al final tenemos que tomar conciencia de que nadie nos tiene que dar permiso para ser visibles, sino que es una decisión personal, es una actitud que tomamos ante la vida. Claro. Una mamá voz consigue lo que quiere porque trabaja para conseguirlo.
Totalmente cierto, somos creadoras de nuestra vida, somos boss, somos jefas y por lo tanto yo sí que estoy ahí muy alineada en dónde ponemos la energía, pasan cosas. Bueno, pues para concluirla ya te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y toda esta experiencia de hablar acerca de la visibilidad femenina, que es algo súper importante más en estos días, y también empoderar muchísimo a esas mujeres que están ahí escuchándonos y que a lo mejor tienen el dilema de si vuelven al ruedo como madres y como profesionistas, y algunas otras que se están dando cuenta que tienen mucho potencial y que van a salir adelante. Por último, ¿qué les puedes decir a todas estas personas, a todas estas mujeres que nos están escuchando para que se empoderen un poco y salgan adelante? Gracias, Anel, por esta oportunidad. Yo les diría, ¿no?, que al final la visibilidad empieza por dentro y que solo ellas pueden tomar el control de su vida, de decidir hacia dónde quieren ir y de buscar esas oportunidades, de liderar esas oportunidades para que eso surja. Somos vos, somos mamá vos, somos creadoras y no tenemos que elegir, sino que tenemos que buscar elegir, definir justamente nuestro éxito en nuestros propios términos y luchar y trabajar, ¿no?, para focalizarnos en conseguir eso que queremos. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, a todos estos dementes creativos que están ahí escuchándonos, muchísimas gracias por estar aquí, quedarse hasta el final y suscríbanse si no se han suscrito, denle a la campanita y nos vemos en la próxima emisión de Dementes Creativos. Hasta la próxima. Gracias. Mil gracias.